El equipo de Vibrio Cholerae presenta bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos procariotas, como también unicelulares y microscópicos. No tienen núcleo ni tampoco clorofila. Estas se pueden presentar ya sea desnudas o en una cápsula, aisladas o en grupos, y pueden tener cilios o flagelos. ¿Por qué son importantes? Las bacterias son importantes para la vida del planeta, ya que éstas llevan a cabo varias funciones. Entre ellas está descomponer la materia orgánica para que sea mejor aprovechada por otros seres vivos o el medio ambiente. En el organismo del ser humano existen millones de bacterias, ya que se dice que de hecho son más células que son bacterias que las mismas células del cuerpo humano. ¿Cómo se clasifican gram positivas, gram negativas? ¿Qué otras clasificaciones hay? Una de las principales formas de clasificarse son en arqueobacterias y eubacterias. En las arqueobacterias se denominan así porque las mismas conforman su propia unión y formación, siendo que estas son organismos totalmente independientes. Se considera que estas forman parte esencial de los procesos de oxigenación y todos aquellos que intervienen en la intervención del carbono o nitrógeno. Las arqueobacterias se dividen en metanógenos, halófilos y termoacidófilos. Los metanógenos se denominan así porque son bacterias que solo se producen en ambientes en los cuales se encuentran el metano, caracterizándose por no requerir el oxígeno para subsistir. Al contrario, este les inhibe su evolución. En la parte de halófilos deben su nombre a que requieren de ciertos niveles de saturación en el ambiente, pues esto es para poder subsistir, y en efecto, su evolución solo es posible gracias a la intervención de partículas de sal. Termoacidófilos. En efecto, su encuentro solo es posible en ambientes calurosos. Mientras más elevados es su temperatura, mayor es su desarrollo y evolución. Por otra parte, obedece a aquellas bacterias que deben su existencia solo a las elevadas temperaturas junto a la pureza de un elevado nivel de pH ácido. Otra de las principales clasificaciones de las bacterias, como ya lo habíamos dicho, son las eubacterias. Estas son consideradas las reinas de las bacterias y deben su nombre a la falta de membranas en su interior, siendo simplemente una cápsula vacía. Una de las ramas de las eubacterias se dividen en bacterias gram positivas y gram negativas. Bacterias gram positivas se denominan así producto de una intervención química que sufren, es decir, son llevadas al laboratorio y se les aplica líquido gram, y si se tornan azules son denominadas gram positivas. En efecto, las positivas son aquellas que están dotadas de una membrana celular. En cambio, las gram negativas son aquellas que se tornan rosas y no retienen el tinte gram. Como también los niveles de peptidoglicano son menores, por los que las paredes celulares son más delgadas. Como también tenemos las bacterias rojas. También se les denota como bacterias púrpuras, se denominan así porque deben su evolución al proceso de la fotosíntesis. Tenemos por otro lado las espiroquetas. Son las desertoras del reino Bacteria, pues cuentan con una forma helicoidal que a la vista las distingue de todas las demás. Por otra parte, son altamente resistentes a las condiciones ambientales extremas. Como también tenemos las cianobacterias. Son aquellas que deben su existencia y evolución gracias a la intervención del oxígeno, siendo abundantes en el ambiente. Como también se pueden clasificar por las siguientes formas. Clasificación por fuente de alimentación. Litótrofas. Son aquellas que solo requieren sustancias inorgánicas sencillas. Ganótrofas. Requieren compuestos orgánicos, hidratos de carbono, hidrocarburos, lípidos, proteínas. Autótrofas. Crecen sintetizando sus materiales a partir de sustancias inorgánicas sencillas. Heterótrofas. Su fuente de carbono es orgánica. Autótrofas estrictas.
son aquellas bacterias incapaces de crecer usando materia orgánica como fuente de carbono. Mixótrofas son aquellas bacterias con metabolismo energético litrótrofo, pero requieren sustancias orgánicas como nutrientes para su metabolismo biosintético. Clasificación por respiración celular. Aerobias son las que no necesitan oxígeno para vivir. Microaerófilas se refiere a las bacterias que pueden crecer en espacios con pequeñas cantidades de oxígeno o muy altas tensiones de dióxido de carbono. Clasificación por la temperatura en la que crecen. Psicrófilas. Estas bacterias se desarrollan en bajas temperaturas, desde menos 10 grados centígrados hasta unos 20 grados centígrados. Pueden generar enfermedades estomacales, intestinales u urinarias. Mesófilas. Las bacterias mesófilas se caracterizan por crecer en ambientes con temperatura similar a la corporal, es decir, entre 15 grados centígrados y 40 grados centígrados. Sus hábitats más habituales son los organismos humanos y de algunos animales. Termófilas son aquellas bacterias que se desarrollan en altas temperaturas, superiores a 45 grados centígrados. Hipertermófilas son las bacterias que crecen en temperaturas extremadamente altas, superiores a los 100 grados Celsius. ¿Cuál es su morfología? Las diferencias en el tamaño, formas y ciertos detalles estructurales son características de los principales grupos de bacterias y proporcionan las bases fundamentales para su estudio sistemático e identificación. De la misma forma, las colonias bacterianas compuestas por masas de células individuales tienen características de tamaño, consistencia, textura y color que poseen un valor sistemático, pero no tienen la importancia fundamental de la morfología celular. El tamaño de las células bacterianas se mide habitualmente en micrómetros, oscilando entre los 1 por 10 micrómetros de los bacilos grandes como Bacillus anthracis y los 0,2 por 0,7 micrómetros de Francisella tularensis. Existen ligeras variaciones de tamaño de las células bacterianas dentro de algunas especies, siendo mayores las fluctuaciones entre las formas bacilares que entre las formas esféricas. Los límites de tamaño entre las células bacterianas y los virus no tienen una frontera bien definida, pues curiosamente existen virus más grandes que ciertas bacterias. La forma de las bacterias es muy variada y a menudo una misma especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas podemos distinguir tres tipos fundamentales de bacterias. La primera, que es conocida como coco, que es de forma esférica y se puede dividir en diplococo, que son cocos en grupos de 2, tetracoco, que son cocos en grupos de 4, estreptococo, cocos en cadenas, estafilococo, cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. La segunda es bacilo, que es en forma de bastoncillo. Y la tercera son formas helicoidales, que pueden ser vibrio, ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuate. Espirilo en forma helicoidal, rígida o en forma de tirabuzón. Espiroqueta en forma de tirabuzón. Algunas especies presentan incluso formas tetraédricas o cúbicas. Esta amplia variedad de formas es determinada en última instancia por la composición de la pared celular y el citoesqueleto, siendo de vital importancia, ya que puede influir en la capacidad de la bacteria para adquirir nutrientes, unirse a superficies o moverse en presencia de estímulos. ¿Qué comen las bacterias y cuál es su metabolismo? Las bacterias cuando se alimentan lo hacen de diferentes maneras. Unas como las cianobacterias realizan la fotosíntesis y fabrican su propio alimento. Otras son parásitas de organismos a los que perjudican. También hay saprofitas que se alimentan de materia orgánica. En cuanto a su metabolismo, podemos decir que es un conjunto de reacciones químicas y físico-químicas que se llevan en los tejidos para producir material de provecho para las células y el organismo. La catabolosis tiene diferentes tipos de reacciones de oxidación y se encarga de degradar los sustratos para convertirlos en energía exergónica. La anabolosis tiene tipo de reacción de reducción y se encarga de biosintetizar productos de provecho. ¿Cómo se reproducen y crecen las bacterias? Reproducción bacteriana. El mecanismo de reproducción habitual en bacterias
es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntica información en el ADN circular entre sí y respecto a la célula madre y de contenido citoplásmico celular similar. Las células hijas son clones de la progenitora. Por este sistema de reproducción se pueden originar una colonia de células con material idéntico. Sin embargo, esto no ocurre debido al alto índice de mutaciones que se producen en las bacterias. La bipartición se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. El ADN bacteriano se une a un mesosoma que separa el citoplasma en dos y reparte cada copia del ADN duplicado a cada lado. Al final del proceso del mesosoma se ha unido el resto de la membrana plasmática y se ha formado dos células hijas genéticamente iguales. Reproducción parasexual. En ocasiones, la célula bacteriana tiene la oportunidad de intercambiar información genética por procesos de recombinación. Estos procesos son la transformación, la transducción y la conjugación. En estos procesos no hay formación de ningún tipo de gametos, por lo que no es reproducción sexual. Transformación. Fragmentos de ADN que pertenecían a células lisadas, rotas, se introducen en células normales. El ADN fragmentado recombina con el ADN de la célula receptora, provocando cambios en la información genética de esta. Transducción. La información genética de esta. Transducción. Cuando una célula es atacada por un virus bacteriófago, la bacteria genera nuevas copias del ADN virídico. En la fase de ensamblaje se pueden introducir fragmentos de ADN bacteriano en la cápsida del virus. Los nuevos virus ensamblados infectarán nuevas células. Mediante este mecanismo, una célula podría recibir ADN de otra bacteria e incorporar una nueva información. Conjugación. Este proceso se lleva a cabo si la célula presenta el plásmido F, que contiene la información genética para formar pili, puentes que sirven de unión citoplásmica entre dos bacterias. La célula que presenta el plásmido se denomina F+, la célula que no lo contiene se llama F-. La bacteria F+, donadora de información, se une a una bacteria F- receptora mediante uno de sus pili. A través de él introducen una hebra del plásmido F, de forma que la bacteria F- se convierte en bacteria F+. En ocasiones, el plásmido se introduce en el anillo del ADN bacteriano. Entonces, la bacteria donadora se denomina alta frecuencia de recombinación. De esta forma, la bacteria alta frecuencia de recombinación puede donar a otras células cualquier gen de su ADN. Crecimiento. El crecimiento bacteriano es el cambio en el número de células por una unidad de tiempo determinada. El tiempo de generación o duplicación pueden ser minutos, horas o días, como un aumento en la cantidad de constituyentes y estructuras celulares. Cuando hay un crecimiento en ausencia de división celular, hay un aumento en el tamaño y peso de la célula, mientras que cuando el crecimiento es seguido de división celular, hay un aumento en los números de células. El crecimiento de una población es el aumento del número de células como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. El crecimiento de una población ocurre de una manera exponencial. La velocidad de crecimiento exponencial se expresa como tiempo de generación, y este se define como el tiempo que tarda una población. Bueno, por nuestra parte del equipo Vibrio Cholerae es todo. Hasta la próxima.